La primera parte fue solo una muestra de la grandeza natural de nuestra isla, pero ahora llega el cierre de esta increíble serie. En esta segunda y última parte de los ríos más importantes de República Dominicana, vamos a entrar en un recorrido lleno de fuerza, belleza, historia y secretos que muy pocas personas conocen. Aquí no solo vas a ver agua corriendo entre montañas, vas a descubrir cómo estos ríos han marcado comunidades, han dado vida a regiones enteras y se han convertido en parte fundamental de la identidad dominicana. Así que quédate con nosotros hasta el final, porque lo que viene está brutal. Y suscríbete ahora mismo al canal, activa la campanita y forma parte de esta comunidad que sigue descubriendo lo mejor, lo más hermoso y lo más impresionante de la República Dominicana. El río Yuna. Si existiera un premio al río más subestimado de la República Dominicana, el río Yuna lo ganaría sin discusión, porque este río, que es el segundo más largo del país con aproximadamente 209 kilómetros de recorrido, vive injustamente a la sombra del Yaque del Norte, cuando en realidad tiene una historia igual de poderosa, una cuenca igual de productiva y un destino final que es uno de los más espectaculares de toda la isla. La majestuosa bahía de Samaná. El Yuna nace en las alturas de la cordillera central, en esas montañas húmedas y frescas que parecen fábricas de agua para todo el país. Desde ese nacimiento en las cumbres, el río emprende un largo viaje hacia el noreste, atravesando el corazón del Cibao Oriental y la región del nordeste dominicano, hasta desembocar en la bahía de Samaná, en el Océano Atlántico. Ese recorrido lo convierte en el eje fluvial de toda una región, que de otra manera tendría muy pocas fuentes de agua permanente. A lo largo de su camino, el Yuna atraviesa algunas de las provincias más importantes del país: La Vega, Monseñor Noel, Sánchez Ramírez y María Trinidad Sánchez son parte del territorio que el río toca y riega en su descenso hacia el Atlántico. Cada una de estas provincias le debe al Yuna parte de su vocación agrícola y de su capacidad para alimentar al resto del país. El arroz es nuevamente el gran protagonista. La cuenca del Yuna, especialmente en su tramo medio y bajo, alberga algunos de los arrozales más extensos y productivos de la República Dominicana. La zona de Sánchez Ramírez y el área conocida como el Bajo Yuna son regiones arroceras de primer orden, donde miles de familias de agricultores trabajan la tierra con el agua del río como principal aliada. El Yuna, junto con el Camú, sostiene buena parte de la producción de arroz que consumen los dominicanos todos los días. Pero el Yuna no solo riega arrozales. Su cuenca también produce cacao, uno de los productos de exportación más valiosos y reconocidos de la República Dominicana en los mercados internacionales. El cacao dominicano, considerado entre los mejores del mundo por su sabor y aroma, crece en gran parte gracias a las condiciones de humedad y fertilidad que ríos como el Yuna crean en la región nordeste. Cuando el mundo prueba chocolate fino de origen dominicano, el Yuna está detrás de esa experiencia sin que nadie lo sepa. Uno de los episodios más dramáticos en la historia del Yuna ocurrió en 2004, cuando el huracán Jan provocó lluvias torrenciales que desbordaron el río y causaron una de las inundaciones más devastadoras que ha sufrido la República Dominicana en tiempos recientes. Ese episodio recordó a toda la nación que los ríos, cuando se enfurecen, no perdonan. La desembocadura del Yuna en la bahía de Samaná es uno de los espectáculos naturales más impresionantes del país. El río llega al mar formando un delta de manglares, canales y lagunas que constituyen uno de los ecosistemas más ricos y biodiversos de todo el Caribe. La laguna de Limón y los humedales asociados a la desembocadura del Yuna son hábitat de cientos de especies de aves, peces, reptiles y mamíferos marinos. Las ballenas jorobadas que cada año visitan la bahía de Samaná entre enero y marzo nadan en aguas que el Yuna ayuda a enriquecer con sus sedimentos y nutrientes. La región de Samaná, que el Yuna alcanza en su tramo final, es uno de los destinos turísticos más hermosos y codiciados de la República Dominicana. Sus playas, sus cocoteros, su bahía cristalina y la presencia de las ballenas jorobadas la han puesto en el mapa del turismo internacional. El río Yuna llega a esta región como un viajero que ha recorrido casi todo el país
y que finalmente encuentra su descanso en uno de los rincones más bellos de la isla. En términos ecológicos, la cuenca alta del Yuna merece especial atención. Los bosques húmedos de la cordillera central que alimentan su nacimiento son ecosistemas de enorme valor para la captación de agua y la regulación del clima regional. El Parque Nacional Armando Bermúdez, que protege parte de la cuenca alta del Yuna, es uno de los pulmones verdes más importantes del Caribe. La pesca artesanal en el Yuna es una tradición viva en muchas comunidades ribereñas. Bagres, carpas y otras especies de agua dulce son parte de la dieta y del sustento económico de familias que han pescado en este río por generaciones. En su desembocadura, la pesca se mezcla con la pesca marina, creando una zona de transición donde los pescadores aprovechan lo mejor de dos mundos, el río y el mar. Existen ríos que alimentan, existen ríos que generan energía, y existen ríos que simplemente te roban el aliento. El río Chabón pertenece a esa tercera categoría. Un río que no es el más largo, ni el más caudaloso, ni el más productivo del país, pero que es, sin ninguna duda, el más hermoso, el más cinematográfico y el más misterioso de toda la República Dominicana. Un río que parece salido de un sueño, rodeado de cañones de roca caliza, selva tropical y el eco de una historia que se pierde en el tiempo. El Chabón nace en las colinas del interior de la provincia de la Altagracia, en el este del país, en una zona de vegetación densa y terreno accidentado. Desde su nacimiento discreto, el río recorre aproximadamente 40 kilómetros antes de desembocar en el Mar Caribe, en la bahía del Chabón, cerca de La Romana. Su recorrido es relativamente corto comparado con los grandes ríos dominicanos, pero lo que ese trayecto esconde es absolutamente extraordinario. A medida que el Chabón avanza hacia el mar, excava lentamente un cañón de paredes verticales de hasta 100 metros de altura, cubierto de vegetación tropical densa y exuberante. Ese cañón es una de las maravillas naturales menos conocidas del Caribe y uno de los paisajes más impresionantes que tiene la República Dominicana. Las paredes de roca caliza, talladas por siglos de erosión fluvial, crean un escenario de una belleza casi irreal, donde el agua oscura y tranquila del río refleja el verde intenso de la jungla que lo rodea. Y es precisamente en el borde de ese cañón, suspendida sobre las aguas del Chabón, como si flotara entre el cielo y el río, donde se encuentra uno de los lugares más extraordinarios de todo el Caribe, Altos de Chabón. Este singular pueblo de estilo mediterráneo del siglo XVI, construido en los años 70 por el diseñador italiano Roberto Coppa y el arquitecto dominicano José Antonio Caro por encargo de Charles Bluedorn, fundador del resort Casa de Campo, no es un pueblo antiguo, sino una recreación artística que logró algo casi imposible: parecer auténtico. Altos de Chabón tiene iglesias de piedra, callejones empedrados, estudios de arte, galerías, restaurantes y un museo arqueológico que alberga una de las colecciones de arte taíno más importantes del mundo. Pero su joya más brillante, la que ha dado fama internacional a este rincón del Chabón, es su legendario anfiteatro griego de 5.000 asientos, construido sobre el borde mismo del cañón con vistas panorámicas al río y al Caribe. Ese anfiteatro ha sido escenario de conciertos que han pasado a la historia de la música. Frank Sinatra fue el primero en inaugurarlo en 1982, en una noche que se convirtió en leyenda. Después vinieron Julio Iglesias, Marc Anthony, Gloria Estefan, Carlos Santana, Sting, Los Hombres G y decenas de artistas internacionales que eligieron este escenario único en el mundo para ofrecer algunos de sus conciertos más memorables. Cantar con el cañón del Chabón de fondo y el Caribe en el horizonte es una experiencia que ningún artista olvida. Y verlo desde las gradas tampoco. El nombre del río tiene su propia historia fascinante. Se cree que Chabón es una corrupción del nombre taíno original Bomana, con el que los pobladores originales de la isla identificaban estas aguas. Los taínos conocían bien este río y sus alrededores. En la zona se han encontrado numerosos vestigios arqueológicos de asentamientos indígenas que confirman que el Chabón
fue un lugar habitado y valorado mucho antes de la llegada de los europeos. El Museo de Altos de Chabón es el custodio de gran parte de ese legado. Desde el punto de vista turístico, el Chabón es hoy uno de los atractivos más visitados del país. Los recorridos en bote por el río, que permiten admirar las paredes del cañón desde el agua, son una experiencia absolutamente única. Navegar por esas aguas tranquilas, rodeado de selva y silencio, con las paredes de roca elevándose a ambos lados, es algo que no se parece a nada más en la República Dominicana. Muchos visitantes del resort Casa de Campo y de la zona de Punta Cana hacen el viaje específicamente para vivir esa experiencia. El Chabón también es famoso entre los amantes de la pesca deportiva. Sus aguas albergan especies como el robalo y el sábalo, que atraen a pescadores de toda la región. La pesca en el Chabón, rodeado de ese paisaje de cañón y selva, es una experiencia que combina la emoción del deporte con la contemplación de una naturaleza extraordinaria. La conservación del Chabón es un tema que preocupa a ambientalistas y comunidades locales. El desarrollo turístico en sus orillas, si no se maneja con responsabilidad, puede amenazar la fragilidad de su ecosistema. Las organizaciones que trabajan en la zona buscan un equilibrio entre el aprovechamiento turístico del río y la preservación de su belleza natural, conscientes de que el Chabón vale precisamente porque es salvaje, limpio y espectacular. En el corazón verde y fértil del Cibao, donde la tierra es tan generosa que casi cualquier semilla que cae germina sola, corre un río que durante siglos ha sido el motor silencioso de una de las regiones más productivas de toda la República Dominicana. Su nombre resuena en los mercados, en los campos de arroz y en las conversaciones de los agricultores que madrugan antes que el sol, el río Camú. Un río que no grita, pero que alimenta. El Camú nace en las laderas de la Cordillera Central. Desde esas cumbres húmedas y neblinosas, el río desciende con determinación hacia el norte, atravesando un recorrido de aproximadamente 130 kilómetros. El arroz es la gran historia del río Camú. Las llanuras que rodean su cuenca media y baja son algunas de las zonas arroceras más productivas de la República Dominicana. Los arrozales que se extienden a ambos lados del río son una postal característica del Cibao profundo. Esa alfombra verde intensa que al madurar se transforma en oro y que termina siendo el arroz blanco que aparece en el plato de casi todo dominicano cada día. El Camú riega esos campos. El Camú pone el arroz en la mesa. Pero el arroz no es el único cultivo que le debe su existencia al Camú. A lo largo de su cuenca se producen también plátanos, guineos, cacao, habichuelas y una variedad de vegetales que abastecen tanto el mercado interno como las exportaciones. El Cibao es el corazón agrícola de la República Dominicana y el Camú es una de las arterias que lo mantiene vivo y productivo. La ciudad de La Vega, una de las más importantes y pobladas del interior del país, tiene una relación histórica profunda con el río Camú. La región de La Vega fue uno de los primeros asentamientos coloniales de la isla, y su desarrollo siempre estuvo ligado a la disponibilidad de agua de los ríos que la rodean. Hoy, La Vega es conocida por su vibrante carnaval, uno de los más famosos y coloridos de toda América Latina, y por su dinamismo comercial y cultural. El Camú forma parte del paisaje que rodea esta ciudad y de la identidad de su gente. El río también tiene importancia en términos de biodiversidad. Alberga bosques húmedos de pino y latifoliadas, que son refugio de especies endémicas de aves, anfibios y reptiles. El Parque Nacional Valle Nuevo, que protege parte de la cuenca alta del Camú y otros ríos de la Cordillera Central, es uno de los ecosistemas más importantes y menos conocidos de todo el Caribe. Sus lagunas, sus praderas de altura y sus bosques de niebla son un tesoro natural que el Camú ayuda a sostener con sus aguas. En la parte media y baja del río, la presión humana es intensa. La agricultura a gran escala, el uso de agroquímicos, la extracción de arena de su lecho y la deforestación en las márgenes del río han afectado la calidad de sus aguas y la salud de su ecosistema. La extracción de material de construcción del lecho del Camú es uno de los problemas más visibles y debatidos en la región. La remoción de arena y grava debilita el cauce del río,
provoca erosión y altera el equilibrio natural de sus orillas. Las crecidas del Camus son otro capítulo importante de su historia. Cuando las lluvias son intensas, especialmente durante la temporada ciclónica, el río puede desbordarse y afectar comunidades y cultivos en sus orillas. Esos momentos de furia del río son temidos por los agricultores y las familias ribereñas, que conocen bien el poder destructivo que puede tener el mismo río que el resto del año los nutre y los sostiene. A pesar de todos sus desafíos, el Camus sigue siendo uno de los ríos más queridos y respetados del Cibao. Los que crecieron cerca de sus orillas lo llevan en la memoria como parte de su infancia. El sonido del agua, el frescor de sus pozas en verano, la pesca en la tarde, la tierra mojada después de una crecida. El Camus no es solo geografía, es memoria, identidad y sustento. Un río que nace entre pinos y niebla, que atraviesa el corazón más fértil del país y que termina sumando sus aguas al río más grande de la nación. Así de generoso, así de esencial es el río Camus. Hay ríos que nacen grandes y mueren grandes, y hay ríos que nacen humildes, atraviesan la historia de una nación y terminan siendo mucho más importantes de lo que su tamaño sugiere. El río Isabela es uno de esos, un río urbano, un río histórico, un río que corre por el patio trasero de la capital dominicana, cargando siglos de memoria y una relevancia que va mucho más allá de sus modestas dimensiones. El Isabela nace en las colinas del norte de Santo Domingo, en una zona de terreno ondulado que hoy está prácticamente cubierta por la expansión urbana de la ciudad. Su recorrido es de apenas unos 40 kilómetros, uno de los más cortos entre los ríos importantes del país. Corre en dirección sur hasta unirse con el río Osama, del que es el afluente más conocido e importante, justo antes de que éste desemboque en el Mar Caribe. Esa confluencia entre el Isabela y el Osama, en pleno corazón de Santo Domingo, es uno de los puntos geográficos más cargados de historia de toda América. Y es que el río Isabela no puede entenderse sin hablar de los primeros años de la colonización europea en el Nuevo Mundo. Cuando Bartolomé Colón fundó Santo Domingo en 1496, la ciudad se estableció en la orilla occidental del Osama. Pero años antes, en 1494, Cristóbal Colón había fundado en la costa norte de la Hispaniola una pequeña colonia que llamó precisamente La Isabela, en honor a la reina Isabel la Católica. El nombre del río evoca esa era de descubrimientos, exploraciones y primeros pasos europeos en tierra americana. En la época colonial temprana, el Isabela fue una ruta de exploración y comunicación entre el interior de la isla y la costa. Los primeros colonizadores españoles lo utilizaron para moverse tierra adentro, buscando oro, recursos y nuevos territorios. Sus orillas fueron testigo de los primeros contactos y también de los primeros conflictos entre los conquistadores españoles y los pueblos taínos que habitaban la isla. Esa historia de encuentros y desencuentros está grabada en cada curva del río. Durante siglos, el Isabela cumplió funciones vitales para las comunidades que crecieron a su alrededor. Sus aguas abastecieron de agua potable a barrios y pueblos del norte de Santo Domingo. Sus orillas fueron espacios de lavado, pesca y vida cotidiana para miles de familias humildes. Los puentes que lo cruzan conectaron comunidades y permitieron el crecimiento de la ciudad hacia el norte. En ese sentido, el Isabela fue durante mucho tiempo una arteria invisible, pero esencial de la vida capitalina. Hoy, el río Isabela presenta una realidad dolorosa que refleja los desafíos de la urbanización acelerada y la falta de planificación ambiental. A lo largo de su cauce urbano, el río ha sido receptor de aguas residuales, desechos sólidos y contaminantes industriales que han deteriorado seriamente la calidad de sus aguas. Las comunidades que bordean sus orillas, muchas de ellas asentamientos informales con acceso limitado a servicios básicos, conviven diariamente con un río que ha perdido gran parte de su vitalidad natural. Los barrios de los Tres Brazos, La Victoria y Sabana Perdida, ubicados en el municipio de Santo Domingo Norte, son algunos de los sectores que tienen una relación más directa con el Isabela. Estos barrios, habitados por cientos de miles de personas, han visto cómo el río, que en algún momento fue fuente de vida, se ha convertido también en fuente de preocupación,
especialmente en épocas de lluvia intensa cuando el río se desborda e inunda viviendas y calles enteras. Las crecidas del Isabela son un fenómeno que los habitantes del norte de Santo Domingo conocen y temen. En temporadas ciclónicas o durante lluvias torrenciales, el río puede transformarse en pocas horas en una corriente poderosa e impredecible que arrastra todo a su paso. Las inundaciones en los sectores ribereños han causado pérdidas materiales enormes y han forzado evacuaciones masivas en múltiples ocasiones. La vulnerabilidad de esas comunidades frente a las crecidas del Isabela es uno de los problemas de gestión de riesgos más urgentes de la capital dominicana. Sin embargo, el Isabela también tiene sus momentos de gracia. En los tramos donde la urbanización no ha llegado con toda su fuerza, el río conserva fragmentos de vegetación ribereña, pozas de agua relativamente limpia y una fauna que se resiste a desaparecer. Aves como la garza blanca y el martín pescador todavía pueden verse en algunos puntos del río, recordándonos lo que fue y lo que podría volver a ser si se le da la oportunidad de recuperarse. Proyectos de saneamiento y recuperación ambiental del Isabela han sido propuestos y parcialmente ejecutados en distintas administraciones de gobierno. La construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, la reforestación de sus márgenes y la reubicación de familias en zonas de riesgo son parte de los planes que buscan devolverle al río su dignidad y su función ecológica. Río número 10. El río Haina. Llegamos al final de este viaje. 10 ríos, 10 historias, 10 razones para amar y respetar la riqueza hídrica de la República Dominicana. Y para cerrar este recorrido, elegimos un río que representa como pocos la tensión entre el desarrollo industrial y la vida natural, entre el progreso económico y el costo ambiental que ese progreso puede traer. Un río que es clave para la economía del país, pero que también carga sobre sus hombros una de las historias ambientales más dolorosas del Caribe. Bienvenidos al río Haina, el río del sur que mueve la economía dominicana. El Haina nace en las colinas del municipio de San Cristóbal, en la región sur del país, en una zona de terreno ondulado y vegetación subtropical. Su recorrido es relativamente corto, de aproximadamente 56 kilómetros. Pero lo que ocurre a lo largo de esos kilómetros tiene un impacto que se siente en toda la economía nacional. El río desciende desde sus colinas de origen en dirección sur hasta desembocar en el Mar Caribe, en el municipio de Haina, que lleva su mismo nombre, justo al oeste de Santo Domingo. Y es precisamente en esa desembocadura donde el Haina adquiere toda su dimensión estratégica, porque en la boca del río, donde sus aguas se mezclan con el Caribe, se encuentra el puerto de Haina, el puerto comercial más importante de la República Dominicana y uno de los más activos de todo el Caribe. Por sus muelles pasan la mayoría de las importaciones y exportaciones del país: alimentos, combustibles, vehículos, maquinaria, materias primas y productos manufacturados. Sin el puerto de Haina, la economía dominicana se detendría. Así de simple y así de contundente. El municipio de Haina, bañado por las aguas del río, es también sede de una de las zonas industriales más grandes e importantes del país. La zona industrial de Haina alberga decenas de empresas de manufactura, procesamiento de alimentos, química, construcción y logística que generan miles de empleos directos e indirectos. Esta concentración industrial convierte a Haina en uno de los motores económicos más potentes de la región sur, complementando el papel de Santo Domingo como capital administrativa y comercial del país. Pero esta historia de desarrollo económico tiene un lado oscuro que no se puede ignorar. En sus tramos altos, alejados de la zona industrial, el río conserva fragmentos de vegetación ribereña y pozas de agua relativamente limpia, donde la naturaleza intenta recuperar su equilibrio. La cuenca alta del Haina tiene una belleza discreta: colinas verdes, árboles que se asoman sobre el agua, aves que buscan peces en las orillas. Es un recordatorio de lo que el río fue antes de que la industrialización lo transformara. La pesca artesanal en el Haina
fue durante muchos años una actividad importante para las comunidades ribereñas. Las especies nativas de agua dulce que habitaban el río eran fuente de alimento y sustento para decenas de familias. Sin embargo, la contaminación industrial y el deterioro de la calidad del agua han reducido drásticamente la biodiversidad acuática del río en sus tramos bajos. Recuperar esa vida acuática es uno de los objetivos de los planes de saneamiento que diversas instituciones han propuesto para el Aina. Hoy el río Aina representa uno de los grandes debates ambientales de la República Dominicana. ¿Cómo equilibrar el desarrollo económico con la protección de los recursos naturales? ¿Cómo mantener un puerto activo y una zona industrial próspera sin destruir el río que les da nombre? Esas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero son las preguntas correctas. Y el Aina, con toda su historia a cuestas, nos obliga a hacerlas. Porque un río que mueve la economía de una nación merece también que esa nación lo cuide. Un río que ha dado tanto no puede seguir recibiendo tan poco a cambio. El río Aina es el recordatorio más poderoso de que el progreso sin conciencia ambiental tiene un precio, y que ese precio siempre lo terminan pagando el agua, la tierra y la gente que vive junto a ellas. La República Dominicana no es solo playas y palmeras, es montañas con ríos que nacen entre nubes, es valles verdes que existen porque el agua los abraza cada día, es ciudades que se fundaron junto al agua y que sin ella no serían nada, es gente que creció pescando, nadando y soñando junto a sus ríos. La próxima vez que cruces un puente, que comas arroz, que bebas agua fría en un día caluroso, o que escuches música en un anfiteatro al borde de un cañón, recuerda que detrás de todo eso hay un río. Siempre hay un río. Cuida los ríos dominicanos, porque cuidarlos es cuidar al país.